Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita es el país más grande en la península arábiga. Localizado en el Medio Oriente, al sudeste de Asia, Arabia Saudita ocupa el 80% de la península arábiga, rodeada del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El 90% del país es un desierto, ya que es una llanura costera con algunas franjas de elevación que surgen de la costa del Mar Rojo. La geografía de Arabia Saudita es diversa, con forestación, praderas, cadenas montañosas y desiertos. Kuwait. El nombre es un diminutivo de la palabra árabe que significa fortaleza construida cerca del agua. Situada en uno de los rincones más antiguos y disputados del mundo, podría decirse que se trata de una ciudad de estado. Su pujante capital, homónima, es como un imán que lleva siglos atrayendo a los beduinos del interior que buscan brisa marina y huyen de la pertinaz sequía. El territorio es parte de la meseta arábiga. Está constituido por las últimas estribaciones del desierto de Asumán. Arabia Saudita limita con Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. El ingreso por habitante era en el 2012 $25.700. Gran parte de las fronteras con los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen no está bien definida, razón por la cual la dimensión exacta del país no se conoce. Si bien se estiman alrededor de 2.240.000 kilómetros cuadrados. Sus coordenadas son 2500 norte, 4500 oeste. Ahora bien, uno de los países que limitan con Arabia Saudita es Kuwait. Este se encuentra en el oeste del continente asiático entre los países de Irán, Irak, Qatar, Bahrein y Arabia Saudita, colinando con el Golfo. Kuwait posee una población de 2.839.305 habitantes y una superficie de 17.820 kilómetros cuadrados. Sus coordenadas son 29, 22 norte, 47, 58 oeste. Tiempo y clima. En Arabia Saudita, con la excepción de la provincia de Asir, el país está caracterizado por su clima desértico con temperaturas extremadamente calientes durante el día y bruscos descensos por la noche, además de sus precipitaciones prácticamente nulas. En Kuwait, el clima es desértico. En verano, de mayo a octubre, las temperaturas son muy altas, con un alto porcentaje de humedad. El chamal, un viento violento y polvoriento, provoca tormentas de arena. En invierno, las temperaturas son más suaves que en verano, con noches frescas, a veces frías y lluvias limitadas. Al hablar de tiempo y clima de estos dos países, podemos observar que son pocas las variaciones, ya que las temperaturas calientes son las que predominan en sus características climáticas. Además, no podemos olvidar que estos dos países son vecinos y se encuentran ubicados en la península arábiga. Lenguas y lenguaje. El idioma oficial en Arabia Saudita y en Kuwait es el árabe. El idioma árabe, antiguamente llamado arábigo, arabia o algarabía, es una macrolengua de la familia simética, como el arameo, el hebreo, el acadio, el maltés y otras lenguas similares. Es la única lengua oficial en 20 países y cooficial en al menos otros 6 y una de las 6 lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. Es también la lengua religiosa del Islam. El islamismo es la religión fundada por el profeta Mahoma. La palabra árabe Islam significa sumisión a Dios y los seguidores de esta religión son llamados mahometanos o musulmanes. Esta religión no tiene sacerdocio profesional y se recomienda a los seguidores que se abstengan de tomar vino. Además de la aceptación y la recitación del credo Shahada, el devoto tiene 4 obligaciones todavía: la oración, el ayuno durante el mes lunar de Ramadán, la repartición de limosna y una peregrinación a la ciudad santa de la Meca si le es posible. Religión. Arabia Saudita practica en su totalidad el Islam. A diferencia de este, Kuwait posee un 85% de la población practicante de la religión musulmana. Entre ellos distinguimos a los chiitas, que forman el 30%, los sunitas, que suman el 45%. Por otra parte, cristianos, hindúes, persas y otras minorías conforman el restante 15%. Musulmán es la persona cuyo credo religioso es el Islam. La palabra árabe muslim, femenino muslim, significa que se somete e implica la completa sumisión a la voluntad de Dios. Así, un musulmán se esfuerza por rendir a las órdenes de un Dios cada paso del camino. No hay distinción hecha entre la vida diaria, la religión y la política. Etnias.
En Arabia Saudita podemos observar un porcentaje de árabes saudíes del 74,2%, indo-pakistaníes 5,5%, beduinos 3,9%, árabes del Golfo 3%, negros africanos 1,5% y filipinos 1%. Por el contrario, podemos observar que en la población de Kuwait está compuesta por árabes de tipo meridional, árabe kuwaití 30%, árabe palestino 17%, árabe jordano 10%, kurdos 10%, beduinos 9%, indo-pakistaní 8%, iraní 4%, otros 4%. Cultura. La cultura de Arabia Saudita está codificada por la religión y los principios morales heredados de una larga tradición cultural musulmana. Si bien los árabes están bien informados sobre el respeto a las libertades en Occidente, la monarquía que domina el país impide completamente la libertad de expresión. Por eso no existen partidos políticos, sindicatos o foros públicos de ningún tipo. Las vestiduras árabes son muy simbólicas, representando la relación del hombre con la tierra, el pasado y el islamismo. Las vestiduras sueltas y ondulantes reflejan la practicalidad de la vida de un país donde predomina el desierto. Tradicionalmente, los hombres utilizan una vestidura de algodón o lana que les cubre hasta los tobillos. La influencia de la cultura islámica y árabe en su arquitectura, música, vestimenta, gastronómica y estilo de vida ha sido importante en el desarrollo de la cultura de Kuwait, pero posee una gran diferencia en las vestimentas de Arabia Saudita, ya que, a diferencia de esta, el código de vestimenta islámica no es obligatorio. Muchos de los hombres mayores de Kuwait prefieren llevar plato de dasha, una camisa hasta los tobillos, blanca, tejidos de lana o de algodón, mientras que la minoría de las mujeres usan abaya negro sobre prenda que cubre la mayor parte del cuerpo. Este atuendo es especialmente adecuado para el clima caliente y seco de Kuwait. Ropa de estilo occidental es muy popular entre los jóvenes de Kuwait. Elementos económicos. Arabia Saudita tiene una economía basada en la extracción de petróleo. El gobierno mantiene un fuerte control sobre las principales actividades económicas del país. Las reservas de petróleo en el 2008 alcanzaban a 260.000 millones de barriles, es decir, el 24% de las reservas probadas en el mundo. Es el primer exportador de petróleo y el líder en el cartel de la OPEP. El sector petrolero representa el 75% de los ingresos presupuestados por el país, el 40% de su PNB y el 90% de sus ingresos por exportaciones. Debido al petróleo, parte de la costa y de la tierra están seriamente contaminados. Kuwait, basado su economía tradicional en la pesca y el comercio de perlas, fue radicalmente modificado tras la Segunda Guerra Mundial, al descubrirse el enorme yacimiento petrolífero de Burgan. Actualmente Kuwait es uno de los primeros productores mundiales de petróleo. Son de gran importancia los yacimientos de gas natural que aprovechan la impresionante red de oleoductos conectados a los puertos y a la red no oriental de Arabia Saudí. El sector industrial comprende, además de las importantes plantas petroquímicas y de fertilizantes, fábricas de cemento y de materiales para la construcción y gigantescos complejos de desalinización de las aguas del Golfo Pérsico, de las que se nutre el consumo interno. La exportación se basa en el crudo y los productos de industrias químicas, mientras que la importación comprende productos alimenticios, bienes de consumo, equipos de transporte y materias primas no petrolíferas y semielaboradas. Elementos políticos. En Arabia Saudita se implementa una monarquía absolutista, que pese a los esfuerzos actuales para modernizarla, todavía se mantiene como un sistema feudal. La ley básica adoptada en 1992 declara que el Corán será la constitución del país, es decir, que se regirá por la ley islámica o sharia. A diferencia de Arabia Saudita, en Kuwait se implanta la monarquía constitucional. Es una forma de gobierno en que un monarca actúa como jefe de Estado dentro de los parámetros de una constitución, ya sea una constitución escrita, codificada o combinada. Esta forma de gobierno difiere de la monarquía absoluta, de un monarca absoluto, y sirve como la fuente de energía en el Estado. No es legalmente obligado por ninguna constitución y tiene las facultades para regular sus respectivos gobiernos. Para finalizar, podemos observar que estos dos países vecinos poseen muchas similitudes en diferentes factores tales como los demográficos, económicos y geográficos, pero podemos rescatar
que Kuwait, aun así siendo un país pequeño, posee un buen puesto en la economía mundial y es más abierto con la cultura occidental, a diferencia de Arabia Saudita, el cual posee una mirada más limitada frente a esta.